Buenas noches. Vamos a dar comienzo a una reunión científica más de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Esta vez le toca al Consejo de Cardiología Diagnóstica No Invasiva de la sociedad. Entonces, agradecido en nombre de la comisión directiva a todos los presentes aquí y a todas las personas que van a ir llegando, a todos los socios que nos están mirando desde el canal de YouTube de la sociedad, la gente del interior del país que en gran cantidad nos están también siguiendo. Gracias a ellos por estar siempre presentes y recordarles que siempre tienen habilitado las inscripciones previas para poder anotarse y seguir siempre con nosotros desde el interior nuestras reuniones científicas y todas las otras actividades que realizamos desde la sociedad. Agradecemos aquí a los participantes, a los expositores, a los panelistas, principalmente al laboratorio CIFRI que siempre está apoyando a la sociedad y que nos preparó esta actividad científica con un agasajo posteriormente a la misma. Espero que se queden todos para disfrutar ese agasajo que nos prepararon. Y solamente antes de darle la palabra al director de nuestro consejo, quisiera invitarlos todos a nuestra actividad científica principal del año, que es la Jornada Internacional en la Ciudad de Encarnación, 4 y 5 de octubre. 4 o 5, espero que estemos todos los cardiólogos posibles allá, que estemos todos disfrutando de esos 2 días llenos de actividades científicas. Tenemos muchos invitados extranjeros, la doctora Mónica Acevedo, el doctor Daniele, que va a hablar de cardio-oncología. Le tenemos al doctor Juan Pablo Costabel, que va a estar hablando de cardiopatía isquémica. Le tenemos al doctor, al doctor cirujano, al doctor, no me viene bien el nombre, es del INCOR. El doctor, bueno, después María Angélica me va a decir el doctor, no me viene ahora mismo. Después va a estar también todos los invitados, por supuesto, nacionales de primer nivel. Y vamos a tener a Fabio, se llama el doctor Fabio, que va a estar del INCOR, el cirujano jefe de la unidad de trasplante de allá. Y por supuesto, todos nuestros los invitados nacionales de primer nivel. Ya está habilitado el hotel, pueden llamar la gente que puede estar llamando al hotel para reservar. Hay 87 habitaciones, todo el hotel va a estar a nuestra disposición, el Hotel Agua de Encarnación. Así es que por favor, espero que estemos todos allá. Y recordarles que nuestra revista paraguaya ya ha sido lanzada, la revista de cardiología, que por favor estemos ayudando a la sociedad, enviando nuestros artículos y les esperamos el lunes 12. Este lunes le va a llegar la invitación vamos a hacer el lanzamiento oficial de la revista. Así es que muchísimas gracias nuevamente por su presencia al laboratorio CIFRIC, como había dicho, y le doy la palabra al doctor Roger Portillo para dar inicio a esta sesión. Hola, buenas noches. Cordial saludo a todos los presentes y a las personas que nos acompañan también por los medios virtuales que están a distancia. Les doy la bienvenida a nuestra reunión científica mensual que en esta jornada vamos a presentar integrando imágenes multimodales en la cardiología clínica diaria. Entonces, me gustaría invitar a nuestra expositora, que es la doctora Judith Torales. Ella es especialista en medicina interna y especialista en cardiología, fellow en imágenes cardiovasculares del Centro Hospitalario Universitario de Dijon, Francia, máster en resonancia magnética cardíaca, pasante en la unidad terapéutica de insuficiencia cardíaca del Centro Hospitalario Universitario de Dijon, Francia, diplomado en insuficiencia cardíaca por la Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina, miembro del Estado de Cardiología del Hospital de Clínicas y del Instituto Nacional de Cardiología, Juan Adolfo Catoni, miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Entonces, doctora Judith, adelante. Buenas noches, muchas gracias a la Sociedad Paraguaya de Cardiología y al Consejo de Imágenes por la invitación. Yo le voy a hablar un poco de la utilidad del score de calcio en la práctica clínica del cardiólogo, un enfoque más clínico y práctico. Bueno, se ha estudiado ampliamente en una gran cantidad de estudios basados en la población
y se ha demostrado que estratifica eficazmente el riesgo cardiovascular en todas las etnias, independientemente de la edad, del sexo, de la raza y de la carga de factores de riesgo. Y más allá de la estratificación el score de calcio puede identificar subgrupos de pacientes de alto riesgo que tienen más posibilidades de beneficiarse de estrategias de prevención primaria, que deberían ser mucho más intensivas según el valor que arroja. La cuantificación del score de calcio, la distribución, la ubicación y su asociación con la placa de alto riesgo han contribuido a nuestra comprensión de esta herramienta que es de una decisión innovadora, pero a la vez muy simple. ¿Qué necesitamos para hacer un score de calcio? Necesitamos un tomógrafo que sea mínimo de 64 detectores, ¿qué es lo que hacemos nosotros en este estudio? Es rápido, dura solamente 10 segundos. Se hace un scan al paciente, se le acuesta, no hace falta incluso que su frecuencia esté baja, por eso no necesita preparación. El estudio, hay que tener en cuenta, es sin contraste, tiene baja radiación y es muy rápido. Perdemos más tiempo, como solemos decir, en acomodar al paciente que en hacer el scan. Y lo que tiene es que tiene una alta reproducibilidad intra e interobservador. A diferencia de la angiotomografía, ahora una vez que hacemos la inyección en contraste, que sí depende mucho del observador. Pero esto no, esto es de fácil reproducibilidad y la técnica de realizarla realmente es bastante sencilla. Bueno, ¿en qué se basa la escala del score de calcio? Tenemos la clasificación que yo creo que todos ya conocen, que es la de Agatston, que fue realizada por Agatston y colaboradores en 1990, que hacía una puntuación de 0 y más de 400. Sabemos que 0 es la probabilidad de tener una enfermedad coronaria a 5 años, es muy baja. De 1 a 10, normalmente la carga de placa es mínima y el riesgo es bajo. De 11 a 10 ya es un riesgo moderado. Mayor a 100 y menor a 400 ya es alto riesgo. Y mayor a 400 ya la placa aterosclerótica se considera como extensa y ya tenemos muy alto riesgo de desarrollar enfermedad coronaria y de encontrar al menos una estenosis significativa. Bueno, ¿cómo es lo que realizamos? Como le estaba explicando, hacemos el scan que dura 10 segundos y esto es lo que nos ofrece el tomógrafo. Es un software que lo que hace es justamente en un corte axial cuantificar el calcio en las arterias. Acá si pueden ver, en realidad esto es digamos, pintado, ¿verdad? El previo realmente te da todo en color rosado y vos tenés que ir distinguiendo las arterias. Acá, por ejemplo, vemos que es el tronco coronario izquierdo y me da cierto valor y yo eso acá tengo en verde y yo tengo que ir pintando hasta dónde considero la placa que afecta al tronco coronario izquierdo. El amarillo de la descendente anterior y voy pasando las imágenes desde la parte proximal de la arteria hasta la distalidad de la misma. Entonces, el programa me lanza la cuantificación total del score de calcio en dicha arteria. Y así vamos por cada arteria, el tronco, la descendente anterior, la circunfleja y la coronaria derecha. Una vez que esto realmente, como siempre me decían, parece muy de preescolar, pero es así mismo como se realiza. Y lo único que tenés que tener es un conocimiento de las arterias, que yo creo que todos los cardiólogos manejamos, ¿verdad? Bueno, acá pueden ver lo mismo en verde, el tronco coronario izquierdo, que me da un valor de 25,9 de score de Agatston, vemos que ya va sumando y es realmente la placa ni siquiera es tan grande, pero ya me da un riesgo moderado. Le sumo acá, por ejemplo, la descendente anterior, acá en esta parte no se ve, pero pueden fijarse que el celeste que ya está pintado corresponde a la circunfleja y pintando todo me da 16,3. Entonces, el valor final total me da un score de calcio de 112,8 unidades Agatston. Entonces, a este paciente yo lo ubico ya con un alto riesgo cardiovascular.
Y es realmente por eso lo que es tan reproducible entre intraobservador, porque es bastante exacto. Es ir buscando las placas por arteria. Bueno, para hablar un poco de lo que es la validación del score de calcio cero, ¿verdad? Ya en grandes estudios como el PROMISE, ¿verdad? Que estos ya fueron todos hechos ya. Todo esto empezó en la época de los 90 prácticamente y fue avanzando entre lo que serían los años 2010 hasta ahora, que la evidencia cada vez más abrumadora, ¿verdad? Se vio ya en este estudio a gran escala la probabilidad de calcio de cero de predecir una tasa muy baja de de eventos futuros en los pacientes sintomáticos. Sabemos todos, conocemos lo que es la probabilidad pretest de la evaluación clínica del tipo de dolor, la edad y género, que fueron potentes predictores de probabilidad de enfermedad coronaria, en la que un hombre de 64 años con una angina típica tenía una probabilidad mucho más alta que una mujer joven con un dolor precordial no típico, no anginoso, en la que tiene una probabilidad baja. Y esto ya fue escrito en el año 1979. ¿Qué pasa? Incorporando el score de calcio a esta probabilidad pretest, la probabilidad pretest por sí solo daba una probabilidad de decir que esa persona, o sea, la escala que podría tener la probabilidad de desarrollar una enfermedad coronaria era de 72%. Agregando el score de calcio, esta probabilidad sube prácticamente un 13% más, llegando a prácticamente 85%. Entonces, de allí su importancia. Bueno, tenemos otros grandes trials como el MESA, que es un estudio multiétnico del estudio de la aterosclerosis, en la cual se estudió también el score de calcio y que incluso está incluido en cierto software de algunos equipos. No voy a decir la marca exactamente, ¿verdad? Pero esto es un equipo que suelo usar habitualmente, ¿verdad? Y que incluye luego el percentil MESA para seleccionar la etnia de la persona y dar un score de calcio ajustado a esto. En este paciente tenía un score cero. Como ven, es diferente a lo otro que yo le mostré porque lo que varía son los software para calcular el score de calcio, pero el principio es el mismo. Perdón. Bueno, entonces, de acá, de todos estos grandes trials, se habla bastante de lo que es el poder de cero, que es cuando yo tengo un riesgo intermedio. Por eso siempre hay que tener en cuenta la clínica del paciente y la probabilidad pretest. Siempre tenemos que ubicar a nuestro paciente en ese resultado. Entonces, cuando yo tengo un riesgo intermedio y hago un score de calcio, si me da cero, ya prácticamente no es necesario que yo siga haciendo otros estudios para descartar enfermedad coronaria. Si me da más de cero, incluso dos, tres, por eso es muy importante, yo tengo que seguir considerando otras pruebas. En este caso me hice pruebas funcionales o buscar la anatomía según la probabilidad pretest del paciente, ¿verdad? Según la sospecha clínica. Bueno, pero ¿qué pasa? Hay que entender que el score de calcio cero no significa lo que hablamos es de probabilidad, la probabilidad de tener, digamos, justamente baja probabilidad de desarrollar eventos futuros. Pero si mi paciente es muy sintomático, yo veo un paciente de 47 años, fumador, y que tiene un dolor típico, y me dice el paciente, no, a mí me duele, y te describe un dolor anginoso típico, y me sale cero, ¿me puede salir cero y tener enfermedad coronaria? Sí, porque puede tener una placa lipídica, una placa que no tenga calcio o que tenga poco calcio y que sea la típica placa que nosotros le describimos como vulnerable, que como ven acá es una placa de baja atenuación, digamos así a grandes rasgos es negra, ¿verdad? No es cálcica. Esto que vemos acá es la luz de la arteria comparado a lo que es más arriba y cómo va disminuyendo el calibre de la luz de la arteria. Y todo esto que vemos con esa placa de baja atenuación es la placa lipídica vulnerable y como da una estenosis significativa. Y esto también podemos encontrar. Entonces, por eso siempre hay que tener en cuenta la probabilidad pretest de nuestro paciente, el cuadro clínico del paciente. Bueno, acá podemos ver todos los grandes trials que desde el 90 hasta nuestros días actuales, en un estudio multicéntrico, fueron validando todo lo que es la utilidad del score de calcio. Esto fue publicado en el JACC.
Bueno, ahora le voy a hablar un poco de lo que es la aplicación clínica qué me sirve a mí tener un score de calcio 10, un score de calcio 100, un score de calcio de 300. Según la guía de 2018 de dislipidemia, que fue cuando más se estudió y después se validó en la guía de prevención cardiovascular del Colegio Americano de Cardiología, recomiendan el uso selectivo de la puntuación del score de calcio en la prevención primaria para ayudar en el proceso de toma de decisiones con respecto al tratamiento con estatinas. De ahí viene la importancia. Si la puntuación de calcio es mayor a 100 o mayor al 75% del percentil de la distribución de la puntuación de calcio para la edad género en particular, que así también se suele describir. En realidad se usan más el score de Agatston, pero también se puede describir de esta forma, mayor al 75% del percentil. Y cuando tenemos esos valores, el Colegio Americano recomienda iniciar el tratamiento con estatinas debido al fuerte beneficio neto previsto. Y esto independientemente digamos, de otros factores de riesgo. Eso es lo que ellos nos dicen en las últimas guías. Entonces, ¿por qué? Porque un score de calcio mayor a 100 sitúa el riesgo cardiovascular a 10 años por encima del 7,5% y esto ya justifica el inicio de medidas farmacológicas en prevención primaria. Si yo tengo un score de calcio mayor a 300 en mi paciente, es el equivalente a que es un superviviente o un infarto o alguien que ha tenido una revascularización arterial. Y esto ya tiene que ser tratado como prevención secundaria LDL porque sabemos todos que el valor que yo tengo que llegar a mi LDL depende en dónde yo ubica a mi paciente y el score de calcio como herramienta me ayuda a ubicar también eso. Si yo, entonces, el objetivo LDL que yo quiero tener en estos pacientes, si me da mayor a 300, yo ya le tengo que tratar para un nivel de LDL menor a 55, porque se considera como un paciente superviviente de un infarto de miocardio. Si mi puntuación es mayor a 100, se debe recomendar la terapia con estatinas con un objetivo de LDL como prevención primaria menor a 70. Bueno, acá, por ejemplo, podemos ver, esta ya es una angiotomografía con score de calcio 0 y esto ya es un score de calcio mayor a 400. O sea, pueden ver ahí la extensión realmente de las placas en las arterias. O sea, realmente cuando uno ve esto, incluso puedo no llegar a tener estenosis significativas, suelen dar leves en algunas partes, moderadas en otras, pero imagínense lo que es tener esto y ver esto en un paciente. O sea, nosotros sabemos que la probabilidad de ese paciente desarrollar un evento a futuro es mucho mayor que si encontramos este paciente. Entonces, de ahí es la importancia de su utilidad. Bueno, en cuanto al uso de aspirina, porque de eso también hablan en las guías de prevención primaria, nos dicen que si el paciente tiene un score mayor a 300 y bajo riesgo de sangrado, también debe ser tratados con aspirina para prevención primaria. Y en aquellos con mayor a 100 y de bajo riesgo de sangrado se podría considerar, ¿verdad? De ahí también hay que tener en cuenta siempre el riesgo de sangrado y otros que sabemos nosotros del uso de la aspirina. Pero mayor a 300 no dudan. En cuanto a la presión arterial, también en pacientes mayor a 300 y posiblemente los de mayor a 100 se debe considerar también un tratamiento más agresivo, teniendo en cuenta en pacientes no tan añosos, ¿verdad? Entonces también nos guía para eso. Y en cuanto al sobrepeso y la obesidad, también los que tienen un score de calcio mayor a 300 y mi paciente tiene sobrepeso, yo le tengo que insistir mucho más para la pérdida de peso e incluso hoy en día ya sabemos que también hay medidas más intensivas como también son farmacológicas, ¿verdad? Entonces todo esto es lo que nos orienta en las guías, ¿verdad? Que la última es de la ACC 2019 y en la guía eh, refiere, ¿verdad? Que el riesgo es, si el score de calcio es 0, entonces se debería tal vez, o sea, se podría no considerar iniciar estatinas, pero eso ya en ausencia de diabetes o historia familiar, ¿verdad? Si el paciente no tiene otro riesgo. Pero si ya tiene 100 o más, ¿verdad? O mayor del percentil 75, es razonable iniciar estatinas y esto ya está con una indicación 2A. La guía europea no enfatiza tanto como el Colegio Americano de Cardiología. ¿Qué es lo que nos dice la guía europea? La guía europea le toma más como modificador de riesgo al score de calcio.
Le incluye como herramienta útil también en probabilidad pretest de riesgo intermedio para toma de decisiones, pero no son tan enfáticos como el colegio americano que dicen iniciar si mayor a 100, iniciar si mayor a 300. Pero nosotros creemos que todo esto va a cambiar, ¿verdad? Pero le toman como modificador de riesgo. Es para tener en cuenta las guías, ¿verdad? Bueno, ahora les hablo un poco de lo que es el score de calcio valvular. Todo lo que vimos era el score de calcio coronario. El score de calcio valvular, pueden fijarse, esta es la válvula aórtica, la utilidad que nos da, que es hoy en día de la probabilidad de poder implantar las válvulas aórticas percutáneas, pero también cuando tengo dudas en ciertos pacientes para también enviarlo a una intervención quirúrgica, ¿verdad? Entonces, el score de calcio es una ayuda, no es que nos dice que sí o sí es, pero es una ayuda para tal vez tomar la decisión cuando hay esas pequeñas dudas entre moderada, severa que a veces hay, ¿verdad? En uno de los grandes trials que se hicieron, vieron que a mayor cantidad de calcio iba acompañado la severidad. De ahí es donde sale, ¿verdad? Bueno, entonces, es lo mismo, el mismo principio que le estaba mostrando, se vuelve a pintar el calcio sobre la válvula aórtica, como pueden fijarse acá, y me da un valor, en este caso es de, perdón, es este, 2023. La primera parte acá que decía el valor total, entonces era de 2023. Esta era una mujer, entonces yo tengo que ubicar. En hombre y mujer varía. En hombres es sugerente de estenosis aórtica severa, mayor a 2000 unidades Agaston, y en mujeres mayor a 1200. Entonces, lo que dicen todos los artículos, las guías, es que es una herramienta para ayudar a la toma de decisiones y ubicar al paciente. Entonces, esto nosotros no podemos decir es estenosis aórtica severa, pero podemos decir que es sugerente. Entonces, una herramienta en esos casos que todos sabemos que a veces están digamos, en el borderline, como solemos decir. Bueno, muchas gracias por su atención. Excelente, doctora Judith. Muy constructiva su presentación, ¿verdad? A continuación, me gustaría invitar a nuestro siguiente expositor, el doctor Alexandre Esteche. Él es especialista en medicina interna y cardiología por la Universidad Católica de Asunción, Board y Fellow CISIAC, magíster en ultrasonografía en cardiología por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, médico del staff de los servicios de cardiología y cardiología diagnóstica no invasiva del Hospital Central del IPS y es miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias a la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular por la invitación. Un gusto estar con ustedes hoy. A mí me toca hablar sobre la evaluación ecocardiográfica de las complicaciones post-infarto desde un enfoque práctico, ¿verdad? A modo de introducción, afortunadamente, la incidencia de estas complicaciones ha disminuido bastante durante los últimos años gracias primeramente, a la era de la reperfusión y el advenimiento de la intervención coronaria percutánea. No obstante, el pronóstico, la mortalidad siguen siendo ominosos, ¿verdad? Sobre todo por la demora en el diagnóstico. Entonces, lo clave aquí es diagnosticar de manera temprana y la ecocardiografía en esta situación es la piedra angular, ¿verdad? En el diagnóstico y hoy en día, como todos saben, ya con un enfoque multiimagen para la toma de decisiones adecuadas. En cuanto a los tipos de complicaciones que podamos tener, se citan varias. Vamos a enfocarnos nosotros hoy en las complicaciones mecánicas, ¿sí? Donde tenemos al shock cardiogénico en primer lugar, la rotura de pared libre del ventrículo izquierdo, la rotura del septum interventricular, una insuficiencia mitral aguda y la formación de aneurisma. También vamos a hablar un poquito de las complicaciones embólicas, como la trombosis mural, ¿eh? También podemos tener complicaciones eléctricas, inflamatorias, isquémicas, a modo de citar, ¿eh? Bueno,
Como pueden ver acá en el gráfico de la izquierda, cómo eh, tras el aventamiento de la angioplastia, de la intervención coronaria percutánea, cómo disminuyó bastante la incidencia de estas complicaciones. Como pueden ver, el shock cardiogénico toma la posta acá como la complicación más frecuente, ¿eh? Y en cuanto a la supervivencia, ¿sí? A pesar de esta disminución, la, la mortalidad sigue siendo alta. Entre todas las complicaciones, la más temida es la rotura del septum interventricular, ¿sí? En cuanto al shock cardiogénico, brevemente, eh, es la causa más frecuente, ¿sí? De muerte en los pacientes post-infarto. Eh, tenemos, se produce por una disfunción del ventrículo izquierdo, por una extensa área de infarto, una mortalidad de 40% a los 30 días. Y por definición, sabemos que es un cuadro de hipotensión arterial persistente con un índice cardíaco reducido y presiones de fin de diástole que pueden estar normales o elevadas. Eh, en cuanto al gasto cardíaco, tenemos que saber, para recordar, cómo calcular, es igual al volumen sistólico por frecuencia cardíaca, mientras que el volumen sistólico lo hallamos a partir del área del tracto de salida multiplicado por el VTI, la velocidad integral del tiempo del tracto de salida. Importante siempre, para calcular el área, tenemos que primeramente calcular, obtener el diámetro del anillo. Actualmente se recomienda que lo sea bien, perdón, el diámetro del tracto de salida que sea bien a nivel de la base de la válvula aórtica, ¿sí? De ambos velos, ya no más 1 ni 2 centímetros como era antes, ¿sí? Y índice cardíaco, que no es más que el gasto cardíaco dividido el área de superficie corporal, con un valor normal entre 2,5 a 4 litros por minuto. Y las presiones de llenado podemos estimar también de varias maneras. La más utilizada es la relación E', ¿sí? Que debemos promediar del anillo medial y lateral, ¿verdad? Y también podemos estimar la presión capilar pulmonar a través de esta fórmula con un valor normal entre 4 a 12 milímetros de mercurio. Importante, eh, si tenemos un BTI en el tracto de salida menor o igual a 12 centímetros, esto ya es sinónimo de gasto cardíaco reducido y muchas veces ya no es necesario hacer otras medidas, ¿sí? En cuanto a las complicaciones mecánicas, los factores de riesgo son los siguientes: que haya una ausencia de circulación colateral, ausencia de hipertrofia ventricular, una edad avanzada, sexo femenino, que sea el primer infarto, un infarto transmural, un infarto que evoluciona con hipertensión arterial, que haya compromiso del ventrículo derecho o también con el uso de AINES o corticoides. Entre las complicaciones mecánicas, entonces, propiamente dichas, están en torno al 1%. En orden decreciente de frecuencia tenemos a la rotura de pared libre en primer lugar, luego a la rotura del músculo papilar y luego a la rotura del septum interventricular. Importante también, no entra en esta clasificación, pero por el impacto evolutivo en el infarto, la trombosis oscila en un 15% más o menos del ventrículo izquierdo. En cuanto a la rotura del septum interventricular, se describe una sobrevida del 20% a los 90 días, es la que menor sobrevida tiene. Tiene una incidencia, ¿verdad? Bimodal, generalmente en menos de 24 horas o luego entre el día 3 a día 5, post-infarto. Características clínicas, generalmente es un paciente, ¿verdad?, que ingresa por un infarto transmural, supra-ST, podría ser anterior extenso, luego sufre, o sea, entra en un cuadro de descompensación hemodinámica, le ocultamos un soplo y un soplo sistólico fuerte, áspero, típico de una CIB. Y lo primero que tenemos que pensar es en esta complicación, si bien también hay otros diagnósticos diferenciales como la rotura del músculo papilar, pero en este último caso no siempre ocultamos el soplo, ¿verdad? Porque como todos sabemos, en la insuficiencia mitral aguda, realmente tenemos una aurícula que no está preparada para esa sobrecarga hemodinámica. Entonces no hay suficiente gradiente, rápidamente se
igualan las presiones entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, entonces no vamos a tener un soplo característico muchas veces. QPQS mayor a 2 y signo de sobrecarga del ventrículo derecho, lógicamente, de repente el ventrículo derecho empieza a recibir sangre oxigenada que le llega del VI, ¿verdad? Podemos también tener un QPQS mayor a 2 por eso. Diagnóstico por ecocardiografía o cateterismo derecho. En el cateterismo derecho podemos tener un salto oximétrico. Al pasar el catéter de la aurícula derecha al ventrículo derecho, hay un aumento en la oximetría justamente por la sangre oxigenada que le está llegando del ventrículo izquierdo. En cuanto a la ubicación, los infartos inferolaterales, generalmente el sitio de perforación lo es en la región basal y posterior del septum, mientras que los infartos anteriores, la zona más frecuente es la medio apical, ¿verdad? De ahí la importancia también siempre de correlacionar con la clínica, ¿sí? Nada más para mostrar en este trabajo que se hizo años atrás, en donde se comparó la mortalidad entre el tratamiento médico versus quirúrgico de la rotura del septum interventricular, y fíjense, casi un 100% de mortalidad a los 20 días con tratamiento médico. Y también otra cuestión es cuándo operar, ¿verdad? En este estudio también se vio que los que entraron a cirugía dentro de los 7 días, o sea, con un tejido más friable en el periodo agudo, tuvieron una mortalidad del 54% versus los que se operaron un poquito más tarde. Una mortalidad menor, ¿verdad? Este es un caso que me tocó ver meses atrás. Una paciente de 50 años, era porque lastimosamente falleció, 50 años, mujer que vino del interior del país, un infarto anterior extenso, recibió trombólisis, ya vino derivada, una trombólisis lastimosamente fuera del periodo de ventana, ingresó a la urgencia, entró a cateterismo, angioplastia de la ADA, lesión única, evolución tórpida, descompensación hemodinámica, shock cardiogénico, soplo mitral, y procedimos a realizar un ecocardiograma transtorácico, ¿sí? Donde se observa en la primera imagen de la izquierda, perdón, también por las imágenes del celular, un flujo turbulento en el ventrículo derecho, ¿sí? Esto es una imagen apical de 4 cámaras, donde primeramente llama la atención trastornos en la motilidad en la región irrigada por la descendente anterior, ¿sí? Septum medio distal, apical. En la segunda imagen, paraesternal apical de 3 cámaras, donde podemos ver, este sería el ventrículo izquierdo y un shunt, un cortocircuito de izquierda a derecha, ¿sí? Esto sumado a la clínica, hicimos el diagnóstico presuntivo de ruptura del septum interventricular en la zona apical. La paciente días después fue operada, acá vemos el sitio de la rotura, bien medio apical, ¿sí? Y le pusieron un parche pericárdico. Lastimosamente, días después sufrió de vuelta una descompensación, un shock, una falla multiorgánica, shock refractario y falleció. Llegamos tarde lastimosamente. Entonces, la clave diagnóstica en esta entidad es el soplo, ¿sí? Y mapear bien el septum. También podemos utilizar el Doppler continuo en la zona de SIB, sobre todo en las roturas que son más basales, alineando bien lo más perpendicular posible a las de ultrasonido, como podemos ver acá, la vista subcostal. Le pasamos un Doppler continuo y vamos a encontrar velocidades aumentadas, ¿sí? Velocidades muy aumentadas. Y en un 30% vamos a tener también un pequeño flujo diastólico pequeño, ¿eh? En cuanto a la rotura de pared libre, la siguiente complicación, que es lo que sucede, tenemos a un área infartada, generalmente la zona anterior y lateral del ventrículo izquierdo por un infarto transmural, ¿sí? Una zona débil, necrótica, y una zona sana que se torna hipercontráctil. Entonces, ¿qué sucede? Hay un aumento en la tensión parietal, ¿verdad? Y esta hipercontractilidad va a favorecer
la rotura posteriormente por un aumento del tono adrenérgico, hipertensión, que antes son infartos anterolaterales, ¿eh? Podemos tener de tres tipos. De tipo 1, que antes aparece dentro de las 24 horas. El paciente habitualmente, habitualmente no le vemos, fallece antes de llegar al hospital. Ocurre un trazo el trazo del infarto se da entre el tejido sano y un tejido necrótico infartado. Esto evoluciona rápido, hacen un derrame pericardio y un taponamiento cardíaco, ¿sí? El tipo 2 es el más frecuente, aparece entre el día 1 al día 3. El trazo sí pasa por tejido necrótico infartado, hay dolor, hay pericarditis, ¿sí? Y el de tipo 3 aparece más tardíamente entre el día 5 al día 10. Ya hay un intenso remodelado en la zona acá. Es típico del aneurisma con un afinamiento, sobre expansión del tejido y rotura. Brevemente algunas imágenes. Este sería el de tipo 1, un eje corto del ventrículo izquierdo, como podemos ver acá. Este es el ventrículo izquierdo, la zona de rotura, ¿sí? Y el saco pericárdico, como podemos ver acá, con derrame, ¿verdad? Y si le pasamos Doppler color, podemos ver acá la zona de shunt, ¿sí? El de tipo 2, como dijimos, día después, en la primera imagen de la izquierda, se ve una disrupción totalmente anfractuosa de la zona basal inferior del ventrículo izquierdo. Esta es una vista de dos cámaras apical, una vista subcostal. Podemos ver acá un espacio pericárdico, un saco pericárdico lleno de imágenes ecodensas, que no es más que coágulos de sangre, ¿sí? Son coágulos de sangre. Y si acercamos un poquito más, esto es de muy mal pronóstico, un hemopericardio, ¿no? En cuanto a la insuficiencia mitral asociada a cardiopatía isquémica, se describen de 5 tipos. Vamos a hablar de los dos primeros porque corresponden al periodo agudo, ¿sí? De tipo 1 por disfunción isquémica del músculo papilar, de tipo 2 por rotura del músculo papilar, de tipo 3 una afección isquémico-necrótica del músculo papilar también, tipo 4 pérdida de arquitectura ventricular, y de tipo 5 por mecanismos combinados. En cuanto a la insuficiencia mitral de tipo 1, la aguda, es el típico paciente que viene por dolor de pecho, hay un supradesnivel del ST, signo de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Congestión pulmonar, le realizamos un ecocardiograma y encontramos un jet de insuficiencia mitral que, como vemos acá, se origina del velo posterior y se dirige homolateralmente a la pared lateral de la aurícula izquierda, generalmente asociado a isquemia, ¿sí? Por un compromiso de la coronaria derecha o de la circunfleja, ¿sí? Acá no hay rotura de músculo papilar, de cuerda tendinosa, es una típica insuficiencia mitral funcional. El tipo 2, aquí sí hay rotura, puede ser de cabeza o cúspide del músculo papilar, una rotura completa o parcial. La rotura completa, como sabemos, es incompatible con la vida. Rápidamente el paciente sufre una descompensación y fallece. Pero la rotura parcial sí vemos habitualmente. Aparece entre el día 2 a 7 postinfarto. Aquí tenemos, por ejemplo, la diferencia con el de tipo 1. Acá el jet es contralateral al velo afectado. Vemos que es original del velo anterior y se dirige en sentido contralateral hacia la pared de la aurícula izquierda. Si ponemos un Doppler continuo a ese nivel, ¿sí? Vamos a tener esta morfología del, del flujo, ¿sí? Generalmente tiene una morfología triangular de pico precoz, es asimétrica, ¿sí? Por una rápida igualación de presiones. No tiene velocidades muy altas en comparación a la insuficiencia mitral crónica, ¿verdad? Podemos encontrar también el músculo papilar roto que se ancla a uno de los velos y produce una imagen de pseudoprolapso, o simplemente esto sería un ecocardiograma transesofágico en diástole,
Perdón, en sístole protruye la aurícula izquierda, como podemos ver acá, y en diástole se proyecta de vuelta hacia el ventrículo izquierdo. Y produce un jet, como les dije, un jet de insuficiencia severa, jet excéntrico, con una vena contracta también, eh, una vena contracta muy aumentada. Esta sería una pieza quirúrgica de, de un fragmento del músculo papilar con la cuerda tendinosa y en este caso el velo anterior mitral. En cuanto a la trombosis ventricular post-IAM, que como sabemos, todo trombo se forma por una alteración en lo que sería la triada de Virchow. Como recuerdan, podemos tener disfunción o éstasis sanguínea, injuria miocárdica, inflamación e hipercoagulabilidad. Entonces, la característica de este trombo va a ser que tiene bordes bien definidos, 90% se forman en las primeras 2 semanas post-IAM, distinta densidad acústica que el miocardio, eh, tenemos que tener alteraciones en la motilidad, ¿sí? De localización generalmente apical y varía con los exámenes seriados también muy importante. 11,5% en los infartos anteriores y 2,3% de incidencia en los infartos posteriores. De vuelta, como podemos ver aquí, este sería, vamos a reproducir la imagen, video. Bueno, una vista apical de 2 cámaras. Vamos a mirar la imagen con zoom acá, en el medio. Vemos una masa ecogénica móvil de aspecto pedunculado que está adherido al endocardio en una zona hipoquinética. Entonces, compatible con un trombo ventricular izquierdo. Muchas veces necesitamos el uso de contrastes para delimitar mejor el borde endocárdico y ver el trombo, como en este caso. Sobre todo en las etapas iniciales, donde el trombo es más ecotenue. Entonces, ante la duda, se podría utilizar contraste. Lastimosamente, acá en nuestro país no tenemos, hasta donde sé. No sé si alguien tiene otro dato. Muchas veces, importante también hablar de los falsos positivos, ¿verdad? Pueden ser artefactos, trabeculaciones, bandas musculares y músculos papilares. Como en este caso, por ejemplo, podemos ver una imagen ecogénica más bien lineal en la zona apical del ventrículo izquierdo, que podría corresponder a una banda muscular, pero fíjense cómo tenemos una motilidad conservada. Lo primero que tenemos que ver es eso, ¿sí? Para que haya trombo, salvo excepciones, ¿verdad? Que un síndrome hipereosinofílico, etcétera, donde es otra fisiopatología, ¿verdad? Y ventajas también del eco 3D. El mismo paciente, vemos cómo esta imagen va desde el septum a la pared lateral, es una banda muscular, ¿eh? No es un trombo. Y con esto también descartamos la necesidad de anticoagulación. En cuanto al aneurisma ventricular, el ecocardiograma tiene una alta sensibilidad y especificidad entre el 90 y 95%. 90% de los aneurismas son de ubicación apical. Existe una deformación de la cavidad ventricular que persiste tanto en sístole como en diástole, con un comportamiento que puede ser acinético o discinético. Y la sospecha siempre debemos ver el electro, vamos a tener un supra persistente, pero no es exclusiva. Cualquier área, cualquier cicatriz puede también generar un supra desnivel persistente y no ser un aneurisma. Como vemos acá, una imagen, un plano apical de 4 cámaras, una gran dilatación del ápex y el segmento miocárdico comprometido apical, ¿eh? Siempre también buscar trombos. Vemos un afinamiento y un borde de fibrosis, un borde más hiperecogénico, compatible sí, con aneurisma. Diferenciar también del pseudoaneurisma, ¿eh?
El aneurisma está formado, es una dilatación, ¿verdad? Del miocardio. Está formado por las tres capas, miocardio, endocardio y pericardio, perdón. Eh, Podemos encontrar un trombo eh, bajo riesgo de ruptura, tiene una base ancha, mientras que el pseudoaneurisma es una rotura miocárdica, está contenida solamente por pericardio y también frecuentemente podemos encontrar hematomas y trombos que son eh, protectores más que nada, tienen una base estrecha, una relación entre base y el diámetro máximo menor a 0,5. Si le ponemos un Doppler color acá, vamos a ver también un flujo bidireccional. Y alto riesgo de rotura. Es una indicación también quirúrgica de urgencia. Como podemos ver acá. Eh, Esto sería la imagen de abajo, una vista de dos cámaras apical. Vemos la parte superior, las tres capas, el endocardio, el miocardio, el pericardio, y de repente vemos como hay una interrupción brusca del endocardio, una dilatación sacular que está formada solamente por pericardio. Eh, Muchas veces, si el paciente sobrevive, el pericardio es bastante resistente, se va fibrosando y puede llegar a cronificarse, pero es siempre indicación quirúrgica. Y por último, no podemos dejar de hablar del infarto del ventrículo derecho, generalmente como complicación del infarto de cara inferior. La sospecha siempre, la clínica primeramente, el paciente va a estar hipotenso, puede estar bradicárdico, ingurgitación yugular, pulmones limpios, le hacemos un electro supra desnivel del ST en cara inferior, le realizamos también derivaciones derechas, posteriores, como ya sabemos, y realizamos un ecocardiograma. Lo primero que nos tiene que llamar la atención, en este caso, en un plano apical de 4 cámaras, es al comparar el tamaño entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, vemos o es de igual tamaño o superior como en este caso. Entonces, lo primero que nos tiene que llamar la atención y hacer sospechar en un compromiso es el diámetro del ventrículo derecho. Y si también signos de disfunción, podemos encontrar hipoquinesia o como en este caso vemos la excursión sistólica del anillo tricuspidio, que si es menor a 17, hablamos de disfunción sistólica longitudinal. Y en la imagen de abajo a la izquierda vemos trastorno de la motilidad en cara inferior. ¿Sí? Eh, en cuanto a los demás parámetros, podemos encontrar también si en el Doppler le hacemos un Doppler a nivel de la arteria pulmonar, perdón, vamos a encontrar un tiempo de hemipresión que antes menor a 150, una caída brusca, compatible con un aumento de las presiones diastólicas del ventrículo derecho, flujo de insuficiencia tricuspidea, generalmente este paciente no va a tener hipertensión pulmonar, como no hay suficiente fuerza para aumentar el gradiente auriculoventricular, entonces generalmente no tenemos una velocidad importante de regurgitación tricuspidea. Podemos tener vena cava dilatada, pletórica, y también utilizar otras técnicas, como en este caso el Doppler tisular del anillo con una velocidad menor a 9,5, también compatible con una disfunción sistólica del ventrículo derecho. Y como conclusiones, entonces, si bien la aparición de complicaciones mecánicas ha disminuido notablemente en los últimos años, la mortalidad hospitalaria sigue siendo alta. Las técnicas de imagen permiten un correcto diagnóstico y la interpretación fisiopatológica de las complicaciones del infarto. La portabilidad, disponibilidad y el rendimiento diagnóstico de la ecocardiografía la convierten en la piedra angular del diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. Muchas gracias. Excelente presentación. Agradecemos también al doctor Alexander Steche por su presentación. A continuación, nos gustaría volver a invitar a la doctora Judith Torales,
que nos va a volver a dar una charla, una exposición a continuación ya sobre la resonancia magnética aplicada a la cardiología, ¿va? Bueno, esta charla, perdón, en realidad le corresponde a la doctora Karina Escavenius, ¿verdad? Pero lastimosamente, por problemas logísticos, no pudo acompañarnos esta noche, ¿verdad? Le vamos a hablar de lo que son las indicaciones principales de la cardioresonancia en la práctica clínica del cardiólogo. Bueno, está adquiriendo un papel cada vez más relevante en la práctica clínica habitual en realidad en el mundo entero, ¿verdad? Para valorar de manera más amplia a los pacientes con sospechas de cardiopatía, para llegar al diagnóstico para los pacientes que tienen infarto de miocardio, para valorar la viabilidad en ellos, que son los dos usos más extendidos, y también en procesos inflamatorios que por lo menos en nuestro país realmente estamos viendo que hay bastante, ya sea por virus como dengue, influenza, COVID, ¿verdad? Todo en los últimos tiempos y vemos que realmente hay diferentes grados de afectación en estos pacientes y nos dan un diagnóstico, ¿verdad? Pero la cardioresonancia no solo nos da un diagnóstico, sino que nos da un pronóstico en el paciente, de allí que es su importancia. Bueno, ya desde también es una técnica que se fue desarrollando a finales del 90, comienzos del 2000, y ya en el 2020 se hizo un panel de consenso de todas las sociedades de cardiología, de radiología, de cirugía torácica, de varias sociedades, y llegaron a un consenso. Es un documento del 2020 que habla de las indicaciones clínicas de la cardioresonancia para que manejen tanto cardiólogos como radiólogos clínicos. O sea, es un documento de consenso realmente que es la guía para todas las indicaciones de cardioresonancia y hablar en un idioma común. Mm, Parece que se quedó trabado. No sé si... Ahí está, parece. Bueno, las indicaciones podríamos resumirlas, ¿verdad? En cardiopatía isquémica, que le estoy hablando de la viabilidad, las miocardiopatías y las insuficiencias cardíacas, en las enfermedades valvulares, en la enfermedad pericárdica y las masas cardíacas y en cardiopatías congénitas. Parece que ya está acá igual. No está. Mm, No tiene pila, parece. O yo no tengo fuerza. No, el para cambiar. Eso es lo que ya no me... Mm, ¿Ya? Bueno, como yo siempre le suelo decir a los que me preguntan un poco de la resonancia, para interpretar lo que es un informe de resonancia, yo sí o sí tengo que conocer como cardiólogo clínico el patrón de distribución de la fibrosis, que es la información más importante que realmente nos da la resonancia. Entonces, tenemos diferentes patologías, voy a cambiar la diapositiva en una más práctica, y nosotros solemos, o sea, las guías suelen dividirla en cardiopatía isquémica y cardiopatía no isquémica, para hablar del patrón de distribución de la fibrosis. Tenemos acá, perdón, en la fibrosis, ¿verdad? De cardiopatía isquémica. Sigue una distribución coronaria. Nosotros podemos ver que entonces, como sabemos el principio fisiopatológico, un infarto subendocárdico me va a dar una fibrosis subendocárdica, y ahí tengo que describir el porcentaje de fibrosis y suelo decir, o sea, solemos decir que tiene una distribución coronaria o no coronaria, así es como se describe. Y el infarto transmural, que también tiene que ser una distribución coronaria
y ocupa el 100% del miocardio. Entonces, esto es lo primero que todos tenemos que manejar. Bueno, después vamos a las cardiopatías no isquémicas, que acá hay un amplio número de miocardiopatías y patologías. Vamos a la miocarditis. Acá se ve está, lastimosamente está en rojo, pero podemos ir a la otra diapositiva que me habla de la miocarditis, que el típico patrón que sigue distribución de la fibrosis es inferolateral y si se dan cuenta, como solemos dividir en endocardio, mesocardio y epicardio, podemos ver que la miocarditis normalmente se ubica en el epicardio. Entonces, es así como aparte de los otros patrones de caracterización tisular, si yo tengo una fibrosis de tipo epicárdica en en el segmento inferolateral, me guía bastante con que el paciente tenga una miocarditis. Bueno, después podemos ir en que también puedo tener transmural. Y puede ser en miocarditis muy extensas, tipo fulminantes, en sarcoidosis. Solo que en la sarcoidosis yo no voy a tener un área coronaria. Esa es la gran diferencia. Voy a tener transmural en un lugar, transmural en otro lugar, transmural en... Puedo tener también parcheado mesocárdico. Entonces, acá, por ejemplo, puedo tener subepicárdico. Entonces, la sarcoidosis lo que nosotros normalmente solemos ver es esto y distribuido en más forma extensa. Entonces no sigue un patrón coronario. Bueno, luego podemos ver también en las miocardiopatías hipertróficas que suelen ser mesocárdicos y suelen ser parcheadas. Son como pequeños puntos blancos que van siguiendo también un patrón no coronario. Luego tenemos también la Anderson Fabric, que realmente hasta ahora, más bien en mi formación he visto, porque lastimosamente el tema del test genético, ¿verdad? Es también acá bastante, nos limita mucho, pero lo que viene en la formación y suele dar mesocardio inferolateral. Eh, y también en la amiloidosis suele dar este amarillo que ven acá, subendocárdico global. Entonces es bastante característico también en la amiloidosis y en el post-trasplante. Bueno, entonces esto es para que manejen un poco y las principales patologías de cómo son el patrón de distribución de la fibrosis. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cada patología en general. La cardiopatía isquémica es la técnica, perdón, la cardioresonancia es la técnica más completa para la valoración de pacientes con sospecha de enfermedad coronaria o ya con enfermedad coronaria establecida, ya que puede evaluar de forma precisa. Sabemos que hoy en día realmente el que da con mayor precisión la función ventricular global y regional es la cardioresonancia, pero lo limita la accesibilidad. De ahí que no puede reemplazar a la ecocardio, que es una herramienta realmente demasiado accesible para todos, ¿verdad? Pero cuando hay dudas, nos da de forma muy precisa la función ventricular. Porque es independiente, por sobre todo en esos pacientes que tienen mala ventana acústica, ¿verdad? Porque es independiente de si el paciente es obeso, flaco. Entonces, sí o sí obtenemos los cortes y sí o sí se ve el miocardio, ¿verdad? También nos da la presencia y cuantificación de necrosis y la detección de isquemia inducible por cardioresonancia de estrés, que en nuestro país realmente todavía no podemos desarrollar por el tema del costo, porque realmente necesitamos bombas de difusión compatibles con resonador, necesitamos electro compatible con resonador, carro de paro compatible con resonador. Hay equipos de anestesia compatible con resonador, pero no hay todos los otros componentes que le dije, ¿verdad? Eh, y por sobre todo, que es lo que la utilidad que yo realmente más vi, que es la viabilidad miocárdica en el mundo y también que se empieza a usar en nuestro país. Bueno, acá por ejemplo pueden ver, son varios software también que dependen de la marca y dependen de la actualización de los software. Este es uno de los más actuales y pueden ver que te da la fracción de eyección y te da los volúmenes de fin de diástole, fin de sístole, el volumen sistólico, perdón, está todo en inglés, la masa miocárdica, también nos da el gasto cardíaco, como vemos acá, pero por sobre todo
lo más importante es que uno mete el peso y la talla del paciente, calcula el área de superficie corporal y nos da todo indexado según cada paciente. Y los últimos software ya meten la referencia bibliográfica para poder calcular estos volúmenes indexados. Entonces, realmente hace que la técnica, porque la inteligencia artificial de estos últimos software realmente son demasiado exactos y puedo ver la diferencia de lo que es entre los distintos software y realmente marca la diferencia para la calidad de la obtención del volumen y la fracción de eyección ventricular. Bueno, como ven, lo que hay es, lo que hace el software es, y esto es automático, ¿verdad? Nosotros después corregimos, pero cada vez más mínimamente, te hace digamos, la parte epicárdica y el endocardio. Entonces, realmente como ven, se ve perfectamente todos los bordes, y esto es en todos los pacientes se ve porque es independiente de la ventana acústica. Bueno, este paciente, como ya estamos hablando de viabilidad, es un paciente que nos derivaron a mí, a la doctora Karina, es un paciente que tuvo un infarto de miocardio, tenía una descendente anterior ocluida y querían ver la viabilidad en este paciente para ver si le hacían o no un stent o según lo que requiera el paciente, ¿verdad? Y vemos que realmente la necrosis es bastante extensa, la fibrosis es transmural y abarca prácticamente ya lo que sería la parte inferosectal, pero ya solamente la basal es la que está libre, toda la parte medial, septoapical, apical y lateroapical está implicada y tenemos con un 100% de fibrosis. Acá esta parte del miocardio no es viable. Y como ven, nos pueden decir de forma bastante precisa si hay o no viabilidad. Hay veces que nosotros cuando tenemos el patrón de distribución de la fibrosis su endocárdico y esta parte nos da, por ejemplo, 100% transmuralidad, pero solamente esta zona y tenemos todo su endocárdico, hay que tener en cuenta que siempre hay un poco de fibrosis, pero digamos que toda esta parte, si es que es su endocárdico nomás, va a ser viable, ¿verdad? Entonces, siempre esos datos son muy importantes y al final ajustar a cada paciente. Bueno, tenemos también las técnicas nuevas que son bueno, en el mundo en realidad ya no tanto, pero en nuestro país se va incorporando también de a poco las técnicas paramétricas. Por sobre todo, yo digo que, y decimos con la doctora, que lo que más nos sirve es para las miocardiopatías infiltrativas, porque el T1 mapping se usa mucho ya hoy en día para guiar por sobre todo en los procesos de miocarditis, también se usa infarto, también se usa como un paciente. Acá ven esta área que tenemos todo amarillo y un área en la que se ve perfectamente que hay una discontinuidad de la zona amarilla. Y luego vamos a la parte del realce tardío, porque es la última parte del estudio, y vemos que también podemos por lo menos decir, y nos sirve mucho para decir que no es un artefacto lo que vemos acá. Entonces, realmente es complementario a esto, por ejemplo, en cardiopatía isquémica es complementario, pero, y también nos habla del proceso que hay edema en estos pacientes, ¿verdad? Eso es lo que nos habla el D1 mapping, del aumento del volumen extracelular y el del edema. Y bueno, y también es muy útil en las miocarditis y en las miocardiopatías infiltrativas, por sobre todo, que nos dan luego prácticamente un diagnóstico como en el caso de la amiloidosis. Bueno, acá vemos otro caso de un infarto y ven esta área blanca y en el medio negra era un paciente con no reflow, ¿verdad? Eso habla de este tipo de patrón, blanco y en el medio negro. Este es otro patrón que es transmural, pero ven en otra área. Realmente se ve así, pero hay que ubicarse. Esta es la parte inferior, esta es inferocetal, septal, anterior, anterolateral, lateral, inferolateral e inferior. Entonces sigue un patrón de distribución coronaria. Bueno, también bastante se usan lo que es para Minoca, ¿verdad? Que es para otras entidades también aparte, que es el Takotsubo, miocarditis, cuando tenemos un paciente que viene con dolor, sospecha de síndrome coronario agudo y al final se le hace un cateterismo y no hay alteraciones en las arterias epicárdicas. Pero sirve también
para llegar a un diagnóstico de otras etiologías. Y también en cuanto al tamaño del infarto y el pronóstico de esos pacientes. Pasamos a lo que realmente es muy extenso, ¿verdad? Hablar de lo que son las miocardiopatías, pero yo creo que hoy en día es el gol estándar la resonancia cardíaca porque nos da demasiada información. Aparte de diagnóstico, nos da pronóstico. Este es un paciente con miocardiopatía hipertrófica. Ven cómo se puede limitar perfectamente el septum. Es una miocardiopatía hipertrófica simétrica septal. Acá pueden ver en las otras áreas cómo no hay hipertrofia. Y acá, que lastimosamente no es tan nítido, pero se puede ver el área extensa. Ven todo esto blanco, es el patrón de distribución del realce tardío. Ven que no es coronaria, es como parcheado, en algunas partes transmural, otra su endocárdico, otra epicárdico. Realmente es bastante extensa la fibrosis y calculando ya con los nuevos software también nos da una fibrosis acá de 15,1%. Esto que nos dice en inglés SCAR, ¿verdad? Eso nos habla, nos delimita acá el área y sabemos todos que eso, por ejemplo, ya es uno de los criterios, no es el único criterio, pero es uno de los criterios en la calculadora para ver si el paciente debe o no utilizar cardiofibrilador en la miocardiopatía hipertrófica. Así que es una herramienta también que ayuda a la toma de decisiones. En las miocardiopatías restrictivas, este es un paciente que fue derivado como una sospecha de miocardiopatía hipertrófica apical versus endomiocardiofibrosис. Realmente ya venía con esa sospecha, pero describía la parte apical del ventrículo izquierdo que muchas veces nosotros sabemos que con la ecocardiografía no llegamos a ver de forma tan nítida esta zona. Y encima luego hicimos y vemos que hay también una afectación biventricular, que eso ya no se sospecha porque no se veía en la ecocardio, entonces es una endomiocardiofibrossis biventricular. Pueden ver acá el patrón de distribución de la fibrosis, que es su endocárdica y también un poco parcheada. Y también acá en el ventrículo derecho, que tendría que ser así, y ven ahí la zona blanca que tiene, que es también la fibrosis de la punta y es biventricular. Y también está acompañado de una zona, esta que vemos más oscura, negra, es un pequeño trombo. Bueno, esta es una miocardiopatía infiltrativa que podría corresponder a sarcoidosis, probablemente, ¿verdad? Es un paciente que está siendo estudiado porque tiene también cierta afectación pulmonar. Lo que no tenemos todavía es el diagnóstico definitivo, pero como ven el patrón, tenemos epicárdico, transmural, mesocárdico, todo tipo de distribución de la fibrosis. Entonces, no podemos nosotros decir que es sarcoidosis, pero solemos poner sugerente de y ponemos los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Pero de que es una miocardiopatía infiltrativa es porque ven que no sigue un patrón coronario y realmente es de forma difusa el patrón de distribución de la fibrosis. Por eso es bastante importante y nos guía. Bueno, la miocarditis, ¿verdad? Que ya sabemos también que hoy en día es el gol estándar y que, como les dije, nos guía bastante los mapas paramétricos, pero si no tenemos, igual podemos hacer, porque no en todos los centros contamos con mapas paramétricos, igual se puede hacer con programas básicos, porque tenemos para medir el edema con T2-STIR, solo que cuando hay es una ayuda más, es una secuencia más y nos ayuda. Y el patrón de realce tardío, que acá pueden ver una pequeña zona que es inferolateral. No se ve como en el libro, ¿verdad? Muchas veces, pero de ahí está el hecho de unir todo y acá ven, esta zona blanca es inferolateral y coincide con las áreas que vimos también de aumento de edema en en las otras secuencias. Esta secuencia, este DOESTIR, que esto sí hay en todos los resonadores, hay una secuencia básica y ven como hay un aumento del brillo, digamos, en esa zona y que también nos habla de edema. Entonces, esto más lo otro. A veces podemos ya no encontrar edema porque muchas veces hay pacientes que consiguen 9 meses después la resonancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos habla de eso? Si yo encuentro solamente un realce tardío inferolateral, es una secuela de miocarditis, ya no una aguda. Esto es en agudo. Bueno, en cuanto a la miocardiopatía dilatada, muchas veces, aparte de la función que nos da bastante SAPTA,
muchas veces nosotros encontramos patrón mesocárdico y ponemos así sugerente de miocardiopatía de etiología idiopática. Parece como si fuera que decimos, no, 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 sabemos otra vez que tiene. No. Hoy en día se sabe en todas las miocardiopatías y en las insuficiencias cardíacas que las miocardiopatías dilatadas y de etiología idiopática probable son una de las que mejores responden al tratamiento médico. De ahí que es muy importante llegar a ese diagnóstico y si yo veo que tiene etiología de probable etiología idiopática, yo sé que ese paciente probablemente responda bien a toda la medicación que hoy en día tenemos, que es lo que se ve. Entonces, de ahí que es muy importante también llegar a ese tipo de patrón de distribución de la fibrosis. En cuanto a la enfermedad valvular, em, según todo lo que estuve leyendo, porque realmente bastante estuvimos viendo todo esto, y incluso donde me formé, muchas veces eh, y en las guías no la validan todavía como una técnica de indicación ya de primera línea, pero en los grandes centros y donde me formé, ya para las insuficiencias, tanto aórtica como pulmonar, prácticamente le ponen como gol estándar para diagnóstico y seguimiento por sobre todo para el seguimiento de los posoperados de insuficiencia cardíaca como tetralogía de Fallot, que nosotros sabemos operan, y acá también ya se está operando desde bastante pequeños. Entonces a estos pacientes uno le va a estar haciendo una tomografía cada año que tengan insuficiencia aórtica o tuvieron disección de aorta. ¿Cómo se hace el seguimiento? Se hace con resonancia magnética y se mide la fracción regurgitante. Entonces, hoy en día ya está cada vez más validado y creemos que esto va también a sufrir un cambio en las guías en cuanto al seguimiento por sobre todo y al diagnóstico cuando no es posible o hay dudas con la ecocardio. Claro que siempre el ecocardio es el patrón para el diagnóstico inicial, pero por sobre todo todos sabemos, yo creo que todos acá hacen prácticamente ecocardio, sabemos que por sobre todo la insuficiencia pulmonar y la insuficiencia aórtica siempre son valvulopatías que siempre cuestan definir exactamente muchas veces la severidad, si es moderada o si es severa. Entonces, de allí la importancia. No así para la estenosis, para las estenosis pulmonar y las estenosis aórticas, la sensibilidad de diagnóstico disminuye bastante, pero para las insuficiencias por sobre todo pulmonar y aórtica, tiene muchísima utilidad. Las mitral también ya también se está utilizando bastante. Bueno, acá hay un caso clínico, perdón, de la evaluación de una insuficiencia pulmonar en un paciente de 12 años con el diagnóstico de tetralogía de Fallot corregida. Hay que tener también la secuencia de flujos. No todos los resonadores lastimosamente, o sea, una cosa es tener el equipo del resonador y otra cosa es el software para el postprocesado del análisis y las secuencias que tiene cada resonador. Eso se compra todo aparte, o sea, el equipo uno compra aparte, las secuencias compra aparte y el postprocesado uno compra aparte. Por eso es lo que es tan costoso, ¿verdad? Porque cada cosa cuesta miles y miles de dólares o millones de dólares, ¿verdad? Entonces, hay resonadores que incluyen porque así te incluyen, ¿verdad? Compran así, porque se compra cada licencia. Entonces, podemos tener acceso al flujo en ciertos resonadores. Lo que se hace es, normalmente se va midiendo la velocidad y se elige entre esos donde no haya aliasing. Y luego en el postprocesado, porque ya es el postprocesado, con el software se analiza y se ve el flujo. Por resonancia, la fracción regurgitante debe ser mayor a 40% para hablar de severidad. En este paciente nos dio 34%, que habla que la insuficiencia pulmonar en este paciente es moderada. Y en este paciente es súper importante porque es para seguimiento. Bueno, en cuanto a la enfermedad del pericardio y masas cardíacas, eh, para las masas cardíacas muchas veces nosotros ya tenemos la sospecha de que es un tumor o a veces no, pero nos da demasiada información porque nos habla ahí no le mostré, ¿verdad? Pero cuando uno hace un realce tardío en estos casos,
Aparte que también podemos ver bien, porque este, por ejemplo, es un paciente que tenía una masa en el ventrículo derecho y como todos saben, ver el ventrículo derecho en ecocardio muchas veces no vemos toda la extensión de la masa. Y acá pueden ver cómo está bien delimitada y una gran extensión de una masa, ¿verdad? Bastante extensa. Y pueden ver, por ejemplo, este otro caso, perdón, que es un paciente que tenía una masa también en la aurícula derecha y ven estos blancos que tiene en el medio, así parece como todo engorroso. Ese es el realce tardío. Y esta forma de captación del contraste nos habla que es heterogéneo. Cuando es heterogéneo, muchas veces, y también hay que tener en cuenta la ubicación y otras caracterizaciones tisulares, nos habla de malignidad. Entonces nos guía también diciendo, mira, esto puede ser de origen metastásico o primario, depende de dónde está ubicado. Entonces nos guía muchas veces para eso. Para las cardiopatías congénitas que les estuve mostrando, ¿verdad? Y por sobre todo también que hoy en día, y es muy validado para la función del ventrículo derecho, es bastante exacta. Lo que hay que hacer es ver todos los parámetros y como está bastante bien delimitado, te da de forma bastante exacta la función del ventrículo derecho. Este es un paciente con una enfermedad de Einstein y ven acá la extensión de lo que es el ventrículo derecho de esta paciente y cómo podemos delimitar de forma muy precisa. Bueno, en cuanto a las ideas para recordar, que es la técnica más completa para la valoración de pacientes con enfermedad coronaria, porque también nos habla del pronóstico. En la enfermedad del miocardio puede establecer el diagnóstico cuando hay limitaciones ecocardiográficas y es para pronóstico y evaluación de la fibrosis. Y de valvulopatías tiene un papel secundario con respecto a la ecocardiografía, como están las últimas guías, pero excelente en el seguimiento de insuficiencias aórticas y pulmonares. Y en la enfermedad del pericardio proporciona información morfológica como funcional, pero tiene baja sensibilidad en la detección de calcificaciones periféricas, fácilmente identificables con la angiotat cardíaca, ¿verdad? Que es donde mejor vemos el calcio, por sobre todo en las constrictivas. Y en el caso de la masa de tumores, como dijimos, su localización, su extensión y la caracterización de benignidad o malignidad. Entonces, dijimos también para las cardiopatías congénitas, por sobre todo en el seguimiento y en las intervenidas. Muchísimas gracias. A continuación, me gustaría presentar a nuestros panelistas invitados que están con nosotros. La doctora Elba Amarilla, ella es especialista en cardiología, médica del staff del Departamento de Cardiología del Hospital Central de IPS, es miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, FELUX CICIAP. El doctor Carlos Gutiérrez es cardiólogo, especializado en el Sanatorio Migone por la Facultad de Ciencias Médicas, Unidad Católica de Asunción, es miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, y al doctor José Candia, que él es especialista en cardiología por la Universidad Nacional de Asunción, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares del Hospital de Clínicas, máster en Cuidados Agudos y Críticos Cardiovasculares, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y diploma universitario de urgencia y cuidados intensivos cardiovasculares por la Universidad de Lyon, Francia. Muy buena tu pregunta, Elba. Eh, para mejorar la detección de trombos, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que tener un sustrato anatómico, ¿verdad? Tenemos que tener una motilidad alterada y utilizar todos los planos, ¿verdad? Entre todos los planos, el paraesternal y el apical nos van a servir bastante. Y lo que se sugiere es utilizar una técnica, ¿verdad? Un eje apical modificado, ¿verdad? Eh, hacemos el eje apical normal y trasladamos un poquito el transductor hacia la zona derecha del paciente y lo angulamos de una forma medial para ver un poquito lo que sería un eje corto del apex y mapeamos, ¿verdad? Otras técnicas, otras utilidades, por ejemplo, podemos optimizar la ganancia, aumentar un poquito el foco a ese nivel, ¿verdad? A nivel del apex. Si es una
persona obesa, podemos disminuir la frecuencia del transductor para aumentar la penetración. Si queremos definir el borde endocárdico, podemos disminuir también el rango dinámico o compresión. Y básicamente eso, pero siempre ante la duda, ¿verdad? Tenemos que, como les dije, hacerle un seguimiento al paciente porque va variando, ¿verdad? Mientras más días pasa, ese trombo se va organizando y se va haciendo más hiperecogénico, ¿verdad? En los primeros días quizás es más tenue y tengamos la duda y también importante ayudarnos con otras técnicas, ¿verdad? Podría ser una transesofágica o una resonancia magnética, ¿por qué no, verdad? Si tenemos la disponibilidad, eh, eh, pero ante la duda siempre anticoagular, ¿verdad? El tema de hoy que es la integración de la multimodalidad de imágenes, ¿verdad? Siempre creo que es más accesible la transesofágica y cuando no podemos, resonancia se ve bastante bien realmente los trombos, ¿verdad? Entonces, creo que es la multimodalidad de imágenes como es el tema que ofrecieron acá el doctor Roger y el doctor Raúl Ortiz, ¿verdad? Que es de lo que más hablamos hoy en día, de la integración de la multimodalidad de imágenes. Bueno, en cuanto a tu pregunta, doctora, realmente excelente tu pregunta. La sensibilidad para detectar calcio mediante la tomografía es bastante alta. ¿Qué pasa con las anomalías coronarias? Lo que siguen es un nacimiento anómalo, ¿verdad? En vez de salir, por ejemplo, una coronaria derecha al derecho, sale del seno coronario izquierdo, ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que hace la tomografía y el software es muchas veces no formar de forma automática, pero existe la posibilidad de hacerlo de forma manual y seguir punto a punto. Entonces lo que deberíamos hacer es seguir punto a punto esa arteria y te dibuja y te marca el calcio en esas arterias. O sea que igual se puede ver porque realmente la sensibilidad es bastante alta y como les mostré, te pinta el calcio, ¿verdad? O sea, te ponen rosado y vos después vas distinguiendo. Lo que te tenés que distinguir es que es una anomalía y ver a qué arteria corresponde. Y no es infrecuente ver pacientes que ya presentaban algún tipo o algún grado de insuficiencia mitral antes de estos eventos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar, utilizando la ecocardiografía, una insuficiencia cardíaca aguda de una insuficiencia mitral aguda, de una insuficiencia mitral crónica? Teniendo en cuenta que eso influye mucho en el tratamiento al que vamos a someter al paciente, ¿verdad? Vamos a hacer tratamiento solamente de la insuficiencia cardíaca o si es un paciente que tiene que ser sometido a una intervención quirúrgica. Excelente, muy buena pregunta también. Y tenemos que integrar todo, la clínica, el electro y la ecocardiografía, ¿verdad? Pero básicamente, yéndonos a la ecocardiografía, como fue tu pregunta, como sabemos, la insuficiencia mitral crónica, en primer lugar, repercute sobre la aurícula izquierda, ¿verdad? Entonces, la insuficiencia mitral severa crónica va a ir dilatando, va a ir remodelando la aurícula izquierda, también el ventrículo izquierdo más adelante, y vamos a encontrar una válvula mitral enferma, sobre todo, ¿verdad? Calcificada, podemos encontrar eh, una enfermedad mixomatosa, y en cuanto a la insuficiencia mitral aguda, es, es o sea, el paciente sufre una descompensación hemodinámica aguda propia, ¿verdad? Valga la redundancia, o sea, en una aurícula izquierda que generalmente no está dilatada, ¿sí? No está preparada para semejante sobrecarga de volumen, entonces lo que pasa es rápidamente una descompensación, una congestión pulmonar, una insuficiencia cardíaca aguda. La morfología del jet también, eh, del espectro, generalmente es así como mostré, tiene una morfología triangular con una velocidad no muy alta, como en el caso de la insuficiencia mitral crónica severa. Tiene un pico precoz y con velocidades bajas. Este, y siempre, ¿verdad? Contextualizando.
contextualizando con la clínica, eh, podemos llegar a diferenciar un poquito, ¿verdad? Entre una crónica versus una insuficiencia mitral aguda, ¿verdad? No sé si... Se podría hacer eso, pero eso también es un, como digamos, es una inversión de poder conectar, o sea, vos podés tener tres tomógrafos en diferentes lugares y tener un software en digamos, en una, o sea, en una consola y sea tu software madre y tener interconectados estos y poder analizarlo. El problema siempre es el costo. Son realmente software bastante caros todavía. En nuestro país se están trayendo, cada vez se están actualizando más. Pero para hacerlo, por ejemplo, en el interior del país, ¿verdad? Que sería bastante bueno, sería eso, sería cuestión de invertir, ¿verdad? Porque tiene un alto costo, pero se puede hacer, perfectamente se puede hacer. De hecho, que con resonancia también lo mismo, hay en diferentes resonadores y comparten el mismo software, entonces ya hay en lugares donde yo puedo hacer eso y analizarle con el software ya de última generación. Entonces, para el tomógrafo es lo mismo también. Bueno, correcto. A mí también me gustaría hacer una pregunta para la doctora Torales, ¿verdad? Em, ¿Cuál es su experiencia, por ejemplo, en la aplicación de la tomografía cardíaca en el caso de las endocarditis? Porque la endocarditis, por eco tenemos siempre mucha limitación, sobre todo las que son pequeñas, si es vegetación, es calcio, es una fibrosis. Entonces siempre hay esa dificultad de distinguir, ¿verdad? Entonces si la tomografía aporta algo más o cuál es su Sí, visión. aporta. Si bien sabemos nosotros que si nosotros tenemos pacientes con sospecha de endocarditis, no logramos ver por transtorácica, siempre el gol estándar es la ecocardiografía transesofágica. Hay veces que podríamos llegar a utilizar la tomografía cardíaca para poder llegar a ver esas vegetaciones, pero las vegetaciones ya tienen que ser nuevamente grandes, ¿verdad? Entonces, muchas veces, en vez de usar un tomógrafo, ya lo veo por transtorácica. Pero hay una gran diferencia, es en las complicaciones de la endocarditis. Para ver abscesos y otros tipos de complicaciones como trombos también de la endocarditis, digamos, anexas o roturas también a veces de cuerdas, es excelente. Para ver las complicaciones en ese sentido, superaría a lo que es la transtorácica. Pero para ver vegetaciones en sí, muchas veces ya tienen que ser de gran tamaño, pero nos sirve mucho para las complicaciones, que es lo que más se utilizaban en donde me formé, para por sobre todo diferenciar de los abscesos. Excelente. No sé si nuestros panelistas tienen algún comentario más, alguna pregunta. Entonces, bueno, podemos dar por terminada esta reunión y nuevamente agradecer a nuestros excelentes expositores que estuvieron hoy y aportaron mucho a nuestro quehacer de la cardiología, ¿verdad? Entonces, gracias a todos también por su asistencia y a la gente que nos acompaña también en forma virtual del interior del país.